Aquella noche fue, sin lugar a dudas, la más intensa y emocionante de toda mi vida. Todo sucedió en un tranquilo martes, esa clase de noche que te hace sentir en paz, como si nada pudiera ir mal. Estaba tan agotada de la rutina que lo único que quería era dormir. Pensaba que una vez que mi cabeza tocara la almohada, no habría más preocupaciones. Lo creía, al menos, antes de continuar. No olvides suscribirte a mi canal para que puedas seguir trayéndote más historias fascinantes como esta. Quédate hasta el final de este video, porque lo que estás por escuchar es algo realmente interesante. Soy madre soltera desde hace 8 años. Cuando mi exmarido y yo decidimos seguir caminos separados, no fue una separación tóxica. Simplemente nos distanciamos. Criar a mi hijo Alejandro ha sido tanto la mayor bendición como el reto más grande de mi vida. Él es todo para mí. Inteligente, gracioso, siempre generoso. Pero a veces el peso de ser madre y padre, a la vez, me dejaba exhausta. Esa noche, el cansancio me había vencido mucho antes de lo habitual, y ni siquiera me dio tiempo de cambiarme completamente antes de caer rendida en la cama. La casa estaba en silencio. Alejandro ya estaba dormido desde hace unas horas, tras un largo día de videojuegos y tareas, y me sentía agradecida por ese momento de calma. Mi habitación estaba oscura, salvo por la suave luz de la luna que se colaba tímidamente a través de las cortinas. Me acurruqué bajo las cobijas, sintiendo cómo el calor me envolvía mientras yacía allí, con la luz de la luna proyectando sombras suaves sobre las paredes. No pude evitar pensar en todo lo que había sucedido últimamente. La vida había estado tranquila últimamente, y eso era un alivio después de todo lo que había pasado en el último año. Alejandro y yo habíamos tenido que adaptarnos a muchas cosas desde que su padre se fue. Éramos solo nosotros dos, enfrentando juntos los altibajos. A pesar de que Alejandro ya tenía casi 20 años, nuestro vínculo seguía siendo tan cercano como cuando era más pequeño, siempre tan atento y amoroso. A veces me preocupaba que cargara con demasiada responsabilidad para su edad. Sonreí al pensar en él. Tiene un corazón enorme y me siento afortunada de tenerlo en mi vida, pero esa noche estaba tan cansada que no tenía ganas de pensar en nada más. Mis párpados se hacían cada vez más pesados y mi cuerpo se relajaba, a punto de rendirse al sueño. Cuando escuché un suave golpeteo en la puerta de mi habitación, me moví un poco, entre dormida y despierta, tratando de entender de dónde venía el golpeteo. Se repitió, esta vez más insistente, como si algo o alguien no quisiera dejarme caer en ese delicioso letargo. «Mamá». La voz de Alejandro apenas fue un susurro, pero suficiente para sacarme completamente de mi sueño. Abrí los ojos, intentando enfocar la vista, y miré hacia la puerta. La luz del pasillo estaba apagada, pero aún podía distinguir la sombra de Alejandro allí, de pie en el umbral. Me incorporé un poco, restregándome. «¿Qué pasa, Alejandro?» Mi voz sonaba densa, aún aturdida por el sueño. Él dudó un momento antes de entrar y cerrar la puerta detrás de sí, casi con titubeo, como si no estuviera seguro de si debía estar allí. No puedo dormir», dijo suavemente, sin mirarme a los ojos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Alejandro había estado teniendo problemas para dormir últimamente. Desde la separación no lo había dicho directamente, pero sabía que la ausencia de su padre lo afectaba más de lo que él quería admitir. En noches como esta, podía ver la carga en su mirada. «Ven aquí», le dije con suavidad, señalando el espacio junto a mí. «Puedes quedarte conmigo esta noche, si quieres». Se quedó quieto por un segundo, pero luego se acercó y se metió en la cama, quedando a mi lado. Se acostó de lado, mirando hacia mí, y por primera vez noté lo agotado que se veía. Algo más había en su mirada,
algo que no se veía todos los días. Una vulnerabilidad silenciosa que no solía mostrar. ¿Quieres hablar de ello?, pregunté, manteniendo mi voz suave. Él negó con la cabeza, dejando que su oscuro cabello le cubriera los ojos. No solo quería estar cerca de ti, mi corazón, se ablandó. Hace tanto tiempo que no buscaba consuelo de esa manera, como cuando era más pequeño. Le acaricié el cabello y sonreí de forma suave. Está bien, no pasa nada. Quédate el tiempo que necesites. Él sonrió, pero esa chispa en sus ojos seguía ahí, algo más profundo que no estaba dispuesto a compartir. No insistí. En lugar de eso me tumbé de nuevo, cubriéndonos con la manta, y dejamos que el silencio nos rodeara durante un rato. Solo permanecimos allí, el tranquilo sonido de nuestra respiración llenando el espacio. Pensé que ya se había quedado dormido cuando su voz, casi inaudible, rompió el silencio. «Mamá, ¿alguna vez extrañas a papá?». La pregunta me sorprendió. No hizo falta que me explicara a quién se refería. Sabía que hablaba de su padre. Era una pregunta que había estado evitando, una a la que no sabía cómo responder. A veces, admití en voz baja. Pero las cosas entre nosotros no iban bien. Alejandro ya lo sabía. Sí, ya lo sabes, asintió. Pero seguía mirándome con una intensidad que me hizo sentir que esperaba más. ¿Nunca piensas que las cosas podrían haber sido diferentes?, suspiré, cargando el peso del pasado sobre mis hombros. Tal vez, respondió. Pero no podemos cambiar lo que pasó. Lo único que podemos hacer es seguir adelante. Alejandro bajó la mirada, jugando con el borde de la manta. Supongo que solo me pregunto si podría haber hecho algo diferente, ¿sabes? Si tal vez hubiera sido mejor. Esas palabras me golpearon como una ola. Me senté en la cama y dije, casi con firmeza: «Tú no hiciste nada mal, Alejandro. Nada de esto fue culpa tuya». Pero él murmuró con la voz quebrada: «A veces siento que sí lo fue, como si yo hubiera sido diferente, y papá no se hubiera ido». Una punzada de dolor atravesó mi pecho. Mis ojos se llenaron de lágrimas y, sin pensar, lo abracé. Él resistió un poco al principio, pero luego se relajó y se dejó acurrucar en mi hombro. «Escúchame bien, Alejandro», dije, mi voz temblando. «La partida de tu papá no tuvo nada que ver contigo. Tomó sus decisiones y esas decisiones no son algo que debas cargar. Siempre has sido más que suficiente. ¿Lo entiendes? Eres mi todo». Sentí su cabeza apoyarse contra mi hombro, pero algo en su cuerpo no se soltaba. Había una tensión palpable, como si sus músculos no pudieran relajarse, como si sus pensamientos estuvieran a kilómetros de distancia. Incluso cuando estaba justo ahí conmigo, había estado cargando ese peso por tanto tiempo, y yo ni siquiera me había dado cuenta de lo profundamente que lo había afectado. Nos abrazamos durante un rato, y poco a poco comencé a sentir cómo la tensión en su cuerpo comenzaba a ceder. Su respiración se hizo más tranquila, y después de unos minutos me di cuenta de que estaba quedándose dormido. Yo seguía despierta, mi mente corriendo a 1000 por hora, llena de recuerdos del pasado y todo lo que habíamos soportado juntos. Pero había algo más, algo que no esperaba. Mientras lo mantenía cerca de mí, sentí un calor que se extendía por todo mi cuerpo. No solo el amor de madre por su hijo, sino algo más profundo. Era una sensación difícil de definir, algo que me tranquilizaba y al mismo tiempo me desconcertaba. Traté de desestimar y concentrarme en el ritmo constante de su respiración, pero la sensación persistía, flotando justo debajo de la superficie. ¿Es que la reconociera en la oscuridad? Con él acurrucado a mi lado, me di cuenta de que algo estaba cambiando entre nosotros, pero no estaba segura de estar lista para enfrentar lo que eso significaba.
Sentí que esto era solo el principio. La mañana llegó demasiado rápido, con los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas, despertándome antes de que estuviera lista para enfrentar el día. Alejandro ya había dormido a mi lado, su rostro sereno. La tensión que lo había agobiado la noche anterior ya no estaba. Lo observé por un momento, mi corazón hinchado con el amor maternal que siempre sentí por él. Pero debajo de eso, algo más seguía ahí. Esa misma sensación que traté de desechar la noche anterior. Esa que no podía explicar. Me deslicé haciendo panqueques. Mi mente volvió a la conversación de la noche anterior. Alejandro siempre había sido sensible, pero no me había dado cuenta de lo mucho que había interiorizado el abandono de su padre. La culpa que sentía era algo que debería haber notado antes, y el hecho de que no se hubiera confiado en mí hasta ahora pesaba en mi corazón. Pero había algo más. Algo que había cambiado en la forma en que me miró la noche pasada, como si hubiera cruzado una línea entre nosotros, como madre, y buscar algo más profundo, más íntimo. Y la verdad era que yo también lo había sentido, el calor que me envolvía cuando lo abrazaba, la calma de su presencia. No era solo la protección maternal, era algo completamente distinto. Sacudí ese pensamiento, concentrándome en los panqueques. «Es solo un niño», me repetí. «Tu hijo». Pero por más que intentaba apartarlo, la sensación persistía. Finalmente Alejandro apareció en la cocina, restregándose los ojos, su cabello desordenado por el sueño. En ese momento parecía más un niño de nuevo, su cuerpo aún ajustándose al crecimiento acelerado de la adolescencia. Sonreí, intentando ignorar las extrañas emociones del día anterior. «Buenos días, dormilón», le dije mientras le ponía un plato de panqueques en la mesa. «Buenos días», murmuró, sentándose y hundiéndose en su desayuno. Comimos en silencio durante un rato. La luz del sol entrando por las ventanas bañaba la cocina con un resplandor dorado. Podía sentir que, de vez en cuando, Alejandro me miraba, pero yo me mantenía callada. No estaba lista para retomar la conversación de la noche anterior. Él parecía estar mejor esa mañana, más como él mismo. Y no quería remover esas emociones a menos que él estuviera listo. Finalmente Alejandro rompió el silencio. «Gracias por anoche, mamá. Lo necesitaba mucho». Lo miré sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. «No tienes que darme las gracias, Alejandro. Siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase». Él asintió, pero había algo más en su mirada, algo que me recordó la forma en que me había mirado en la oscuridad la noche pasada. Cuando pensaba que no lo veía, su mirada duró un poco más de lo habitual, y por un momento sentí que me faltaba el aire. El día transcurrió sin incidentes. Alejandro pasó la mayor parte del tiempo arriba haciendo tarea o jugando videojuegos, mientras yo me ocupaba de los quehaceres de la casa. Pero el ambiente entre nosotros había cambiado. Era sutil, nada evidente, nada que pudiera señalar y decir: «Ahí está, eso es diferente». Pero estaba ahí, una tensión silenciosa, una comprensión no expresada a medida que el día pasaba y la noche llegaba. No dejaba de pensar en Alejandro. Pensaba en cómo había crecido tanto en estos años y cómo estaba convirtiéndose en su propia persona. Pero más que eso, pensaba en la cercanía que habíamos compartido la noche anterior, en lo natural que había sido abrazarlo, ofrecerle consuelo. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que mis sentimientos no solo eran los de una madre, eran algo más profundo. Esa noche, después de la cena, Alejandro y yo nos sentamos en el sofá a ver una película. La habitación estaba tenuemente iluminada, la suave luz de la televisión proyectando sombras titilantes sobre las paredes. No hablamos mucho. Esa noche,
Ambos parecíamos conformarnos con simplemente estar en la misma habitación, cerca el uno del otro. Pero a medida que avanzaba la película, me di cuenta de lo cerca que estaba Alejandro de mí, de cómo su brazo rozaba el mío cada vez que se movía. Mi corazón empezó a latir más rápido y traté de concentrarme en la película, pero era inútil. La tensión entre nosotros era innegable. Aunque ninguno de los dos lo mencionaba, cada pequeño movimiento cargaba con una emoción no dicha. Cuanto más permanecía allí, más difícil se volvía ignorarlo. A mitad de la película, Alejandro se acercó un poco más. Su brazo volvió a rozar el mío. Esta vez no retrocedió. De hecho, dejó su brazo descansar sobre el mío, y el calor de su piel me atravesó como un rayo, una sensación que me hizo ruborizar. Miré hacia él y al instante nuestros ojos se encontraron. Su mirada era suave, pero había algo más en ella, algo que no había visto antes. No solo era afecto, sino algo más profundo, algo que resonaba con los sentimientos que había estado tratando de ocultar todo el día. Sin pensarlo, tomé su mano. Nuestros dedos se entrelazaron sin ningún reparo. Alejandro no se apartó. Al contrario, apretó mi mano con suavidad y su pulgar acarició mi piel de una forma que me hizo el corazón latir con fuerza. Nos quedamos así por un buen rato en silencio, solo sosteniéndonos las manos en la penumbra de la sala. Era como si algo hubiera cambiado, un punto de inflexión, un momento que definía lo que venía. El resto de la película pasó en un suspiro, pero nosotros permanecimos allí en el sillón mientras los créditos desfilaban en la pantalla. Apoyé la cabeza en el hombro de Alejandro, sintiendo el ritmo tranquilo de su respiración. Era un gesto pequeño, pero para mí fue mucho más que eso, algo profundamente íntimo, más íntimo que cualquier otra cosa que hubiéramos compartido antes. «Mamá», dijo Alejandro en voz baja, casi un susurro. «Y sí», respondí. Mi voz también suave, casi temerosa de romper el hechizo que se había tejido entre nosotros. «Estoy realmente feliz de que estés aquí. No sé qué haría». Sí, mi corazón se hinchó de emoción y apreté su mano nuevamente. «Yo también estoy feliz de estar aquí, Alejandro. Y no tienes que preocuparte. Nunca me iré. No voy a ningún lado». Él sonrió suavemente, y por un momento nos quedamos allí, envueltos en el silencio cómodo de la conexión. Era una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, un sentimiento de pertenencia, de amor. Pero no era el tipo de amor que conocía. Era algo más profundo, algo nuevo, algo que en ese momento no entendía completamente. Pero que al mirar atrás, sé que era un amor íntimo. Mientras me recostaba allí sobre su hombro, me di cuenta de que lo que estaba pasando entre nosotros estaba cambiando rápidamente y sorprendentemente. No me molestaba. De hecho, me parecía emocionante, aunque no sabía bien por qué. Los días que siguieron a esa noche en el sofá fueron diferentes. Alejandro y yo nos movíamos por la casa como si hubiéramos aprendido una coreografía secreta. Nuestra rutina seguía siendo la misma, pero había algo en el aire, algo que nos atraía, algo que nos mantenía cerca. Intenté mantener la normalidad, como si los sentimientos que surgieron esa noche no significaran nada, pero no podía ignorarlo. No podía olvidar cómo se sintió su mano en la mía, cómo su toque había quedado grabado en mi piel. Fue un gesto pequeño, casi inocente, pero significó el mundo para mí. Con el paso de los días, me di cuenta de que no quería olvidarlo. La conexión entre nosotros era innegable, y cada día que pasaba me resultaba más difícil pretender que nada había cambiado. Alejandro también lo notaba, lo veía, me observaba cuando pensaba que no me daba cuenta. Su mirada se quedaba un poco más de lo habitual. Siempre encontraba razones para estar cerca de mí. Una noche,
Unos días después de nuestra quieta conversación en el sofá, estábamos recogiendo después de la cena. Alejandro estaba secando los platos mientras yo los lavaba. El ritmo tranquilo de nuestras tareas llenaba la cocina con una calma serena. Pero había algo más, algo palpable, algo que nos unía aunque no lo dijéramos en voz alta. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas, bañando la habitación en un resplandor dorado que hacía que todo pareciera suave, como si estuviéramos envueltos en un sueño. Le pasé un plato a Alejandro. Nuestros dedos se rozaron al entregárselo. El contacto, aunque breve, me transmitió una calidez familiar. Al levantar la vista, me encontré con sus ojos, los mismos de siempre, pero ahora con una intensidad nueva, la misma que había notado antes. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó, su voz baja pero llena de una ternura que me hizo sentir un nudo en el pecho. Sí, estoy bien, respondí sonriendo. Aunque mi mente estaba lejos, solo estaba pensando en... Dudé por un momento, sin saber cómo responder. No quería mentirle, pero tampoco estaba lista para hablar con total claridad sobre lo que estaba pasando entre nosotros. Solo murmuré. Se giró hacia mí, sus ojos buscando los míos. ¿Sobre qué? Mi corazón dio un vuelco. No había planeado que la conversación tomara este giro, pero ahora que estábamos aquí, no había marcha atrás. La tensión entre nosotros se sentía en el aire, espesa y densa como el silencio antes de una tormenta. No sé, susurré. Es solo que siento que las cosas han cambiado. Alejandro dio un paso hacia mí, su cuerpo a solo unos centímetros del mío, y por un momento, lo único que se escuchaba era el ritmo calmado de nuestra respiración. Extendió la mano y suavemente apartó un mechón de mi cabello detrás de la oreja. Su toque me recorrió la piel como un escalofrío. «Han cambiado», dijo con suavidad, casi en un susurro. «Pero no es algo malo, ¿verdad?» Lo miré, mi corazón acelerándose. La forma en que me observaba con tanto cuidado y ternura era abrumadora. Mi mente daba vueltas, pero lo único en lo que podía pensar era lo cerca que estaba. Cómo deseaba cerrar esa pequeña distancia entre nosotros y entregarme a lo que fuera que esto fuera. «No sé», respondí con sinceridad. «No sé qué es esto». La mano de Alejandro permaneció cerca de mi rostro, sus dedos acariciando mi mejilla con delicadeza. «Creo que es solo nosotros», susurró. «Solo tú y yo». Respiré hondo, dejando que su toque me calmara por un instante, permitiendo que el calor de su mano disipara la tormenta interna que sentía. Durante tanto tiempo, solo habíamos sido los dos enfrentando juntos el mundo. Dependiendo el uno del otro, nuestro vínculo había sido siempre fuerte, pero ahora sentía que estaba evolucionando, convirtiéndose en algo más de lo que ninguno de los dos había anticipado. Cuando abrí los ojos, Alejandro seguía observándome, su expresión suave, pero cargada de emoción. «Mamá», dijo vacilando, su voz un poco quebrada. «No sé cómo explicarlo, pero me importas más que nadie». Sus palabras hicieron que mi corazón se detuviera por un momento, y por un segundo no pude respirar. Los sentimientos que había estado reprimiendo durante días, incluso semanas, emergieron de golpe, envolviéndome con una intensidad que no pude ignorar. Había estado tratando de contenerlos, de mantenerlos a raya, pero ahora, estando tan cerca de Alejandro, con su mano sobre mi mejilla y sus ojos llenos de amor, ya no podía negar lo que sentía. «También me importas», susurré, mi voz temblando más de lo que imaginabas. Los ojos de Alejandro se suavizaron aún más, y por un momento nos quedamos allí inmóviles. El mundo fuera de la cocina desapareciendo. Lo único que existía era el espacio entre nosotros. Lentamente me incliné hacia él. Noté que él también se acercaba y sentí cómo la tensión eléctrica se acumulaba en el aire a nuestro alrededor.
Lo besé, y él no dudó. Lo sentí en mi interior, esa conexión tan profunda que no podía ignorar. Ya no podía contenerlo más, y supe que él tampoco. Sus labios rozaron los míos en un beso suave pero lleno de una intimidad que me dejó sin aliento. Fue la sensación más increíble que jamás había experimentado. Estaba lleno de emoción, una poderosa expresión del amor que había ido creciendo entre nosotros. En ese momento, todo se intensificó, y antes de que pudiera darme cuenta, todo estaba sucediendo. Cerré los ojos, entregándome al momento, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente viva. Esto no estaba mal, no era confuso, era amor puro y simple, y era el tipo de amor que había crecido de manera natural entre nosotros, floreciendo de años de cuidado, confianza y entendimiento. Me lo aseguraremos. Alejandro se apartó lentamente y nos quedamos allí, cada uno absorbiendo lo que acababa de suceder. «¿Estamos bien, verdad?», asentí sin poder articular mis emociones. Por un momento mi corazón estaba demasiado lleno, demasiado abrumado por todo lo que sentía. «Sí», susurré. «Estamos bien». Más tarde, esa noche, después de ordenar, Alejandro y yo nos encontramos sentados en el porche trasero, mirando las estrellas. La noche estaba serena, el aire fresco y refrescante, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar con facilidad. El peso de las emociones no dichas entre nosotros se había levantado, reemplazado por una sensación de calma, una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No hablamos mucho, pero no lo necesitábamos. Simplemente estar juntos, compartiendo la tranquilidad de la noche, era suficiente. No había prisa, no había presión. Lo que fuera que estuviera pasando entre nosotros se estaba desarrollando a su propio ritmo, y yo estaba contenta de dejar que se desplegara de manera natural. Alejandro extendió la mano y la tomó, sus dedos cálidos contra los míos. Sonreí, apretando su mano suavemente, y nos quedamos allí en un cómodo silencio, observando las estrellas parpadear sobre nosotros. Era amor tangible, real y más potente de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras estaba allí, junto a Alejandro, sosteniendo su mano bajo el manto del cielo nocturno, supe que, sea lo que fuera que nos esperaba, lo enfrentaríamos juntos. A medida que los días se convertían en semanas, la quieta intimidad que compartíamos se convirtió en una parte regular de nuestras vidas. No necesitábamos hablar de ello con frecuencia. Lo que fuera que se estaba desarrollando entre nosotros no requería etiquetas. Simplemente existía. Fluía entre nosotros de manera natural, en la forma en que nos intercambiábamos miradas, en la forma en que encontrábamos excusas para tocarnos y en la manera en que saboreábamos esos momentos tranquilos y duraderos que eran exclusivamente nuestros. Pero, con cada día que pasaba, podía sentir cómo nuestra conexión se profundizaba, volviéndose más palpable, más real. Ya no me sentía conflictuada por ello. Alejandro ya no era solo mi hijo. Se había convertido en mi compañero de una manera que no había previsto. Era como si nuestra relación se hubiera transformado en algo que nos quedaba perfectamente a los dos, algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. No fue hasta una tarde lluviosa de finales de otoño que todo finalmente cobró sentido. El cielo estaba oscuro, nubes gruesas giraban sobre nosotros y la lluvia golpeaba con suavidad las ventanas, llenando la casa con el sonido relajante de la naturaleza. Alejandro y yo estábamos cómodamente instalados en la sala, el fuego chispeando suavemente en la chimenea mientras descansábamos en el sofá, envueltos en una manta. El calor del fuego se mezclaba con la calidez del momento y podía sentir cómo la atracción entre nosotros aumentaba. Alejandro se recostó sobre mí, apoyando su cabeza en mi hombro, y de manera casi inconsciente, pasé mis dedos por su cabello, apreciando la cercanía tranquila que compartíamos.
Había algo en la forma en que la lluvia difuminaba el mundo exterior, en la forma en que el fuego hacía que la habitación se sintiera como nuestro pequeño universo, que intensificaba todo, volviéndolo aún más íntimo. Sentí cómo la respiración de Alejandro se volvía lenta y constante, y supe, sin palabras, que estaba experimentando los mismos sentimientos que yo. Lo que sentíamos entre nosotros ya no necesitaba palabras. Había algo en el aire, una conexión tan profunda, tan enraizada, que parecía que nuestras almas ya se entendían sin esfuerzo. Alejandro levantó ligeramente la cabeza y me miró a los ojos. Un vistazo, solo uno, pero fue como si el mundo entero se detuviera. Por un instante, estábamos en silencio. El suave resplandor del fuego iluminaba la habitación y el sonido de la lluvia, como un susurro lejano, parecía acompañar nuestro momento. Y en ese segundo, algo dentro de mí se encendió. Una verdad que ya conocía pero que no me atrevía a nombrar. Lo que compartíamos no era solo amor, era algo más grande, algo que iba más allá de cualquier definición simple de madre e hijo. Era un lazo que había crecido hasta volverse algo tangible, algo real. «Mamá», susurró Alejandro, su voz suave y llena de entono. No respondí. No hacía falta. Sabía que lo que iba a decir era importante, muy importante. «Te amo», confesó. «No solo porque eres mi mamá, sino por todo lo que eres, por todo lo que significas. No sé si está bien o mal, pero no puedo evitarlo». Esas palabras me envolvieron como una manta cálida. Fue como si el aire mismo se llenara de algo que me hacía el corazón latir más rápido. Algo que no esperaba, pero que había anticipado. Mi cuerpo lo había sentido antes, pero escucharlo de sus labios, verlo admitido en voz alta, lo hizo todo aún más real. Tomé su mano con fuerza, sintiendo su pulso, el latido de su corazón en la palma de mi mano. «Alejandro», susurré, mi voz temblando ligeramente. «Yo también te amo. Siempre lo he hecho, pero esto es diferente». Él asintió, buscando algo en mis ojos, como si esperara que le diera la respuesta que tanto necesitaba escuchar, la respuesta que flotaba entre nosotros. «Inconfesable o no sé qué significa esto», continué. «Pero sé que siento lo mismo y no me parece mal. Se siente bien». La expresión de su rostro se suavizó y una pequeña sonrisa, tan pura, se asomó en sus labios. «Me alegra que sientas así», murmuró, «porque no sabría qué hacer si no lo sintieras». Mi mano subió, acariciando su mejilla, notando la calidez de su piel. «Pues lo averiguaremos», le aseguré. «Nos aseguraremos». Mientras nos sumía en esa conexión silenciosa, sabíamos lo que sentíamos, lo reconocíamos y era real, tan real como el pulso en nuestras venas. Alejandro se inclinó hacia mí, nunca apartando la mirada y sin prisas, como si cada segundo fuera vital. Me besó con un beso suave, lleno de todo lo que había guardado en silencio, de toda la emoción que habíamos reprimido, de todo lo que ahora ya no podíamos callar. No hubo urgencia, solo la expresión pura de lo que éramos el uno para el otro. Cuando se separó, su mirada me dijo todo lo que sus palabras no pudieron, y supe que habíamos cruzado una línea de la que no había retorno. Pero, en lugar de miedo, sentí una paz profunda, como si finalmente estuviéramos donde siempre debimos estar. Él me abrazó, y quedamos así juntos mientras la lluvia seguía cayendo afuera. El fuego titilaba, dando un resplandor suave a la habitación. En ese instante, entendí que, sin importar lo que el futuro trajera, lo enfrentaríamos todo juntos. La noche pasó entre suaves conversaciones, caricias y besos. No hablamos del futuro ni de lo que significaba este nuevo capítulo. No era necesario. Lo único que importaba era lo que teníamos aquí y ahora, y eso era suficiente.
Mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, pensaba en cómo todo había cambiado entre nosotros. En tan poco tiempo, Alejandro ya no era solo mi hijo. Había crecido, se había convertido en un hombre, y con él, nuestra relación había evolucionado en algo que nunca imaginé, pero que ahora aceptaba con todo mi ser. Esa noche, Alejandro volvió a mi habitación. Pero esta vez no había dudas. Se acostó a mi lado, envolviéndome con sus brazos, no buscando consuelo, sino como dos iguales, como si lo que compartíamos entre nosotros fuera más fuerte que cualquier otra cosa. Mi cabeza descansaba en su pecho, sintiendo su corazón latir con calma, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. Lo que fuera que esto fuera, lo que hubiera llegado a ser, estaba lista para afrontarlo. Él y yo siempre habíamos tenido un lazo cercano, pero ahora éramos algo más. Éramos compañeros en el sentido más puro de la palabra, y sabía que no importaba lo que el mundo nos trajera, lo enfrentaríamos juntos. Mientras me sumergía en el sueño, sonreí suavemente. Era increíble darme cuenta de todo esto, pero ya no me importaba lo que pensara la gente. Me hacía sentir increíble, y eso era todo lo que necesitaba saber. Y esa fue mi historia. Si te ha gustado, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos relatos. ¡Adiós!